Julián Torres aún no ha cumplido los 30, pero cada amanecer siente que carga sobre sus hombros el peso de una vida que corre más rápido que sus propias fuerzas. Me llamo Julián. Te lo cuento en primera persona porque quiero que escuches mis latidos, y soy uno de esos obreros anónimos que, casco en mano y botas gastadas, sostienen los cimientos de una ciudad que apenas nos ve. Salgo de la pequeña casa que comparto con mi esposa Clara y nuestra hija Valentina a las 5:30 de la mañana, cuando el cielo todavía guarda restos de la noche y las calles están teñidas de ese gris que solo conocen los que madrugan para ganarse pan. En el bolsillo llevo un bocadillo de frijoles refritos con queso, preparado a toda prisa, y en el corazón un torbellino de pensamientos. La renta, los útiles escolares, el medicamento de mamá, la fe que intento no perder. El trayecto en el autobús número 42 dura 40 minutos y, aunque voy rodeado de desconocidos somnolientos, siempre termino sentado junto a Lucas, otro obrero del proyecto que, como yo, sueña con ahorrar lo suficiente para abrir un pequeño taller de carpintería. Él me cuenta chistes malos para que no me duerma y yo finjo reír para que no mis preocupaciones. A veces abrimos la Biblia en el celular y leemos un versículo cualquiera, buscando una chispa de esperanza entre tanto concreto. Hoy tocó Hebreos 13:2, ese que dice que algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Lucas bromeó con que, con lo mal que cocino, ningún ángel aceptaría cenar en mi casa, y aún así le di un codazo cariñoso, porque en el fondo esa promesa de lo invisible me sostiene. Cuando llegamos a la obra, el bullicio de taladros y martillos ahoga cualquier otra voz. El terreno es amplio, un esqueleto de hierro y cemento que pronto será un centro comercial. Pero de momento, para nosotros, es una selva vertical de andamios y cables sueltos. Don Ricardo, el capataz, nos recibe con su habitual «Muévanse, muchachos, el tiempo es oro», mientras pasa lista en su tableta. Junto a él están Mateo y Bruno, mis compañeros de cuadrilla. Mateo, el bromista que siempre lleva un radio pequeño con música de salsa, y Bruno, que no habla mucho porque prefiere escuchar el silbido del viento entre las vigas. A veces, cuando subimos al 8º nivel, Bruno se queda mirando el horizonte como si buscara algo más allá de los edificios. Yo lo entiendo, porque yo también me pregunto qué habrá detrás de tanto esfuerzo, si existe un propósito que vaya más allá del jornal. Mi día comienza mezclando cemento y subiendo sacos de 50 kilos por una rampa improvisada. El sudor me empapa la espalda antes de las 8 de la mañana y mis manos, aunque cubiertas por guantes, ya conocen el ardor de las ampollas reventadas. Pienso en Clara preparando a Valentina para la escuela, en su sonrisa cuando la peina con paciencia, y me prometo a mí mismo no llegar tan cansado esta noche, para leerle un cuento antes de dormir. Pero el cansancio no entiende de promesas, y la paga extra por horas extras es un canto de sirena difícil de ignorar. Entre paladas de grava y órdenes que vuelan de un extremo a otro, me descubro hablando con Dios en silencio. Señor, dame fuerzas, dame un motivo. Lo hago mientras ajusto la línea de nivel o cargo una viga que requiere 2 hombres. Lo hago porque, aunque mis brazos tiemblen, sé que la fe es ese músculo invisible que mantiene erguida la voluntad. Sin embargo, confieso que a veces flaqueo. El otro día, un ingeniero joven nos habló con desprecio, como si nuestros cascos fueran sinónimo de ignorancia. Sentí la rabia subir por mi pecho, pero me mordí la lengua. No quiero convertirme en lo que critico. En la pausa del café, mis compañeros suelen apostar en un juego de cartas improvisado sobre un tablón. Yo participo poco. Prefiero sentarme a un lado, limpiar el polvo de mis botas y revisar las fotos de mi hija en el teléfono. De pronto, escucho a Bruno decir que la vida es como un andamio. Si no te sujetas bien, cualquier distracción te puede derribar. No sé si lo dijo en serio o solo buscaba romper el silencio, pero me quedé pensando, ¿dónde me estoy sujetando yo? ¿En el sueldo? ¿En mi orgullo? ¿En una fe que repito los domingos pero olvido los lunes? Esa tarde, antes de que suene la sirena de salida, un trozo de yeso se desprende de un piso superior y cae a pocos centímetros de mi casco. Me quedo helado, con el corazón martillando más fuerte que cualquier taladro. Bruno me agarra del brazo y bromea. Parece que te salvó tu ángel guardián, hermano. Reímos para ahuyentar el miedo, pero en el fondo sé que no fue casualidad. Tal vez la lectura matutina era más que una coincidencia. Tal vez, solo tal vez, el cielo sigue enviando mensajeros donde menos los esperamos.
Regreso a casa con la ropa empolvada y los músculos protestando. Valentina corre a abrazarme. Y Clara, con esa mirada que mezcla cansancio y ternura, me ofrece un vaso de agua fría. Ceno en silencio mientras escucho sus anécdotas del día. Y cuando por fin me recuesto, el cuerpo se me hunde en el colchón como si fuera de plomo. Antes de cerrar los ojos, repaso la jornada y me pregunto qué habría pasado si aquel pedazo de yeso hubiera caído un poco más a la izquierda. Me digo que mañana seré más prudente, más agradecido, más consciente de los pequeños milagros. Y, sin saberlo, me preparo para el encuentro que cambiará mi destino. Porque al amanecer siguiente, en esa misma obra, conoceré a un anciano desconocido que llevará en sus palabras la huella del cielo. Así empieza mi historia, la de un obrero llamado Julián Torres que, con el corazón abierto, descubrirá que la bondad puede levantar puentes más sólidos que cualquier estructura de concreto. Porque, como dice la Escritura, algunos, incluso en medio del ruido y del polvo, han hospedado ángeles sin saberlo. Y yo estaba a punto de comprobarlo. Al día siguiente llegué a la obra con una sensación extraña, como si el aire cargara un secreto que todavía no se atrevía a revelarse. Eran las 6:30 y la luz apenas despuntaba sobre las vigas metálicas, tiñéndolas de un dorado tímido que contrastaba con el gris habitual del concreto. Mientras ajustaba mis guantes, escuché a Lucas quejarse del madrugón y a Mateo subir el volumen de su radio para espantar el sueño con salsa vieja. Don Ricardo gritaba órdenes desde el suelo, y el eco de su voz se perdía entre los andamios como un trueno lejano. Todo parecía transcurrir con la rutina de siempre, hasta que, al girar la cabeza hacia la entrada, lo vi por primera vez. Era un anciano de barba blanca, casi plateada, de esos que inspiran respeto antes incluso de pronunciar palabra. Llevaba un sombrero de paja gastado, una camisa de lino color marfil y un bastón de madera oscura que, más que apoyo, parecía un símbolo. Se mantenía erguido pese a su evidente edad, observando la construcción con una calma que contrastaba con el caos de martillos y taladros. Sus ojos, lo noté aún desde lejos, tenían un brillo peculiar, una mezcla de ternura y determinación, como si hubieran visto demasiadas cosas para sorprenderse pero todavía conservaran la capacidad de maravillarse. «Oye, Julián», me llamó Mateo, señalando al viejo con una carcajada. «¿Será que tu ángel guardián de ayer vino a supervisar la obra?» Las risas se esparcieron entre los obreros como chispas. Algunos imitaron el temblor de las manos de un anciano, otros bromearon con que estaba buscando empleo. Yo, sin embargo, sentí un tirón en el pecho, una voz interior susurrando que no lo ignorara. Recordé el versículo leído en el autobús y, sin pensarlo, dejé la carretilla a un lado y caminé hacia la reja. Cada paso retumbaba en mis botas como si el suelo midiera mi determinación. «Buenos días, señor», saludé, apoyando mis manos polvorientas en la malla metálica. «¿Se le ofrece algo? Aquí es peligroso para visitantes». El anciano me dedicó una sonrisa que desarmó cualquier prejuicio. «Buenos días, hijo», respondió con un timbre suave, pero firme. «He caminado un largo trecho y el sol promete ser intenso. ¿Crees que podría descansar a la sombra un momento? No pretendo estorbar». Sus palabras, pronunciadas con una educación casi olvidada, me recordaron a mi abuelo difunto. Sentí un nudo en la garganta. Miré alrededor. Don Ricardo estaba ocupado discutiendo con un proveedor. Los ingenieros revisaban planos sin prestar atención. Decidí actuar. Abrí la puerta lateral, esa que usamos para sacar escombros, y lo invité a pasar. Un murmullo de sorpresa recorrió a mis compañeros. Algunos negaron con la cabeza, otros hicieron chistes sobre adoptar abuelos. Yo los ignoré. Guié al anciano hasta una zona con sombra, cerca del contenedor de herramientas, y le ofrecí mi bidón de agua. Bebió con calma, como quien saborea cada gota, y luego me miró con una gratitud que me resultó desproporcionada para tan pequeño favor. «Mi nombre es Eliseo», dijo, extendiendo la mano. «Y no te preocupes, no me quedaré mucho. Solo necesitaba un respiro». Apreté su mano callosa. Era sorprendentemente firme. «Soy Julián», respondí. «Si necesita algo más, avíseme». «¿Vives cerca?» Eliseo alzó la vista hacia el esqueleto del edificio, como si leyera un mensaje oculto entre las vigas. «Digamos que mi casa está donde se me permite estar», contestó enigmático.
Hoy el camino me trajo hasta aquí. Antes de que pudiera preguntar más, Lucas apareció con su típica curiosidad. «¿Todo bien por aquí, viejito?», dijo, ofreciéndole una barra de granola. «No se vaya a desmayar». Eliseo aceptó el snack con una leve inclinación de cabeza. Luego, fijó sus ojos en Lucas y, con una serenidad casi teatral, le dijo: «Gracias, muchacho. El corazón generoso será recompensado antes de que caiga el sol». Lucas soltó una carcajada, pensando que era un chiste, y volvió a su puesto. Yo, en cambio, sentí un escalofrío. ¿Recompensado? ¿Por qué elegir esas palabras? Antes de que pudiera digerir la frase, Eliseo se dirigió a mí de nuevo. «Julián, he notado que cargas un peso mayor que esos sacos de cemento», comentó, señalando mi hombro izquierdo. «La preocupación se te marca en el gesto. Recuerda que la piedra más pesada no es la que llevas en la espalda, sino la que permites que te oprima el corazón». Me quedé mudo. ¿Cómo podía saber lo que sentía? Traté de atribuirlo a la intuición de los ancianos, pero algo en su tono trascendía la mera sabiduría popular. Era como si describiera mi alma con precisión quirúrgica. Las horas avanzaron. Eliseo permaneció sentado, observando, a veces murmurando algo que yo no alcanzaba a oír por encima del ruido de la maquinaria. Ningún supervisor vino a echarlo. Era como si su presencia pasara inadvertida para los que no estaban destinados a verlo. En el almuerzo, me senté a su lado y compartí mi bocadillo. Él declinó la mitad, diciendo que se alimentaba de otro pan, pero aceptó un sorbo de café. Entonces comenzó a hablarme de historias antiguas, profetas que trabajaban la tierra, reyes disfrazados de mendigos, jóvenes obreros que levantaban templos sin saber que su esfuerzo cambiaría generaciones. Cada relato llevaba una enseñanza que parecía tallada a la medida de mis dudas. El temor a no ser suficiente para mi familia, la vergüenza de sentir envidia de los ingenieros, la desilusión de ver la fe diluirse en la rutina. «El oficio humilde», afirmó, «es la forja donde se templará tu carácter. Quien permanece fiel en lo pequeño será puesto sobre lo grande, no por los hombres, sino por aquel que todo lo ve». Yo asentía, fascinado. Su voz no necesitaba imponerse, más bien, te envolvía, como un río tranquilo que, sin estruendo, termina por moldear la piedra. Bruno se acercó curioso y preguntó si Eliseo era sacerdote. El anciano sonrió. «Soy un viajero», respondió. «A veces un viajero lleva consigo más que recuerdos, lleva mensajes». La tarde avanzó y el calor apretaba. Don Ricardo, sorprendentemente, no dijo nada sobre la presencia de Eliseo. Parecía ignorarlo, o quizá no lo veía. Mientras trasladábamos unas vigas a segundo nivel, escuché al anciano tararear un canto antiguo, algo que mi abuela solía entonar en las noches de tormenta. Aquella melodía, suave como una oración, se coló entre los golpes de martillo y, por un momento, sentí que el bullicio disminuía, como si toda la obra contuviera el aliento para escuchar. A eso de las 4, ocurrió algo extraño. El cielo se nubló repentinamente y un viento seco levantó polvo. Los obreros se cubrieron los ojos. Algunas herramientas rodaron por el suelo. Eliseo se puso de pie con una agilidad inesperada y me señaló el andamio principal. «Asegura la base», ordenó con voz firme. «Esa brida está suelta». Miré en la dirección indicada y, efectivamente, una pieza metálica vibraba peligrosamente. Grité a Bruno y subimos a ajustarla justo a tiempo. Un minuto después, una ráfaga más fuerte hubiera desestabilizado la estructura, con decenas de kilos de material encima. Al regresar, jadeante, quise agradecer al anciano, pero ya no estaba. Su bastón descansaba apoyado contra el contenedor, como si hubiera sido olvidado a propósito. Lo sostuve entre mis manos. La madera era lisa, pulida, y en la empuñadura llevaba grabadas unas letras hebreas que no supe descifrar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién era realmente Eliseo? ¿Cómo pudo ver el defecto que a nosotros se nos escapó? Miré alrededor. Nadie más parecía haber notado su desaparición. Lucas contaba su paga adelantada. Mateo tarareaba su salsa. Don Ricardo renegaba con el proveedor. Todo seguía igual. Y sin embargo nada era igual para mí. Guardé el bastón en la caseta de herramientas, prometiéndome averiguar más al respecto. Al caer la tarde,
Mientras firmaba mi salida, recordé las palabras del anciano sobre el corazón generoso. Justo entonces, Lucas se me acercó emocionado. Su esposa le había llamado para anunciar que la clínica le aprobó un tratamiento gratuito para su hija, algo por lo que llevaban meses luchando. «Me lo dijeron hace una hora», exclamó. «No sé cómo pasó tan rápido, bro. Es un milagro». Yo tragué saliva, sin atreverme a contarle lo que Eliseo había predicho. Pero supe, con certeza, que aquella no sería la última sorpresa del día. Y mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentí que el bastón invisible del anciano marcaba mi paso, recordándome que, a veces, lo sagrado se disfraza de cotidiano para poner a prueba nuestra hospitalidad. Esa noche apenas dormí, inquieto por la aparición y desaparición de Eliseo, por la brida suelta que casi causa un desastre, por la recompensa de Lucas hecha realidad. La pregunta me taladraba la mente. ¿Había hospedado, sin saberlo, a un mensajero de Dios? Mañana, lo intuía, vendría la respuesta, y con ella, una prueba que sacudiría no solo la estructura de la obra, sino los cimientos de mi propia fe. El amanecer siguiente llegó teñido de un rojo insólito, como si el cielo hubiese pasado la noche avivando brasas invisibles. Yo llegué más temprano que nunca, con la esperanza de encontrar a Eliseo antes de que se desvaneciera otra vez como humo entre los andamios. El aire olía a cemento fresco y a presagio. Apenas crucé la reja, mis botas resonaron en el piso de tablones y mis pasos me guiaron instintivamente hacia la sombra donde el anciano se había sentado el día anterior. Allí estaba él, como si jamás hubiese marchado, apoyado en su bastón grabado, los ojos perdidos en la estructura que ascendía, tarareando aquel canto antiguo que ya se me había quedado pegado en la memoria. Pensé que no lo volvería a ver, don Eliseo, le dije, tratando de disimular mi alivio con un tono neutro. Las corrientes del río regresan siempre a la fuente, respondió con un leve guiño. A veces, hijo, lo que parece ausencia es solo un tramo del viaje que no estamos invitados a recorrer. Me senté junto a él en un bloque de hormigón. La bruma matutina hacía que las vigas se dibujaran como fantasmas. Sentí la necesidad urgente de contarle lo de Lucas, de la recompensa cumplida, pero Eliseo alzó la mano, invitándome a guardar silencio. Hoy, Julián, no vengo a hablar de milagros ajenos, susurró. Vengo a preguntarte, ¿qué pesa más, tu fe o tu miedo? La pregunta me atravesó. Imágenes de mi madre tosiendo en la pequeña sala, de las facturas apiladas, de Valentina necesitando zapatos nuevos, se agolparon en mi mente como obreros impacientes esperando su paga. Bajé la mirada y admití. Creo que, últimamente, el miedo gana. Eliseo asintió, como quien confirma un diagnóstico ya sabido. Sacó de su bolsillo un trozo de papel doblado y me lo tendió. Era un plano de la obra, marcado con un círculo rojo en una zona del tercer nivel que aún no habíamos reforzado. Antes del mediodía, dijo con voz grave, el viento probará esa esquina. Si tu miedo te detiene, habrá llanto. Si tu fe te mueve, habrá testimonio. Quise replicar, pedir explicaciones técnicas, pero se puso en pie con sorprendente energía. No me creas por mis palabras, créeme por tus ojos, añadió. Y cuando todo pase, recuerda, la hospitalidad es el puente por donde camina la providencia. Se alejó, dejándome con el papel temblando entre mis dedos. El sol asomaba y los obreros llegaban uno tras otro. Bruno me dio un empujón amistoso. ¿Otra vez con tu abuelo adoptivo?, bromeó. Ven, que don Ricardo nos necesita arriba. Subimos al tercer nivel. Revisé la esquina señalada. La viga principal lucía firme, pero una soldadura secundaria presentaba pequeñas grietas, invisibles a simple vista. Avisé a Bruno. Él encogió los hombros. Eso aguanta, dictaminó. Los ingenieros la revisaron ayer, pero algo en mi interior no se calmaba. Recordé las palabras de Eliseo. Si tu fe te mueve. Busqué a don Ricardo, le mostré el plano y señalé las grietas. El capataz bufó, impaciente. Torres, si quieres jugar a ingeniero, estudia 5 años como ellos, rezongó. Tenemos un cronograma. No hay tiempo para caprichos. Me quedé helado. Podía callar y seguir el flujo, o insistir y arriesgar mi puesto. El miedo gruñía, la fe susurraba. Tomé aire. Con todo respeto, patrón,
Necesito que lo revisemos ahora. Si me equivoco, acepto la reprimenda. Pero si no, tragué saliva. La responsabilidad será nuestra. El silencio cayó como un ladrillo. Los obreros dejaron de martillar, atentos al duelo verbal. Don Ricardo, irritado, ordenó a un ingeniero joven que trajera el equipo de ultrasonido para metales. Media hora después, la pantalla reveló una fisura interna mucho mayor de lo que imaginábamos. La viga estaba a punto de ceder. El color huyó del rostro del capataz. Dio la orden de evacuar el área y reforzar de inmediato con placas de acero. Mientras tanto, un viento súbito azotó la obra, haciendo crujir las lonas y balancear los andamios. Escuché un crujido seco. La viga defectuosa vibró, pero los pernos adicionales, instalados a toda prisa, la sostuvieron. Un grupo de obreros en el nivel inferior se salvó de ser aplastado por segundos. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de alivio. Don Ricardo, todavía pálido, me estrechó la mano sin mirarme a los ojos. Buen ojo, Torres. Me ha salvado el pellejo y el proyecto. Yo busqué con la mirada a Eliseo, pero no lo vi. Descendí las escaleras apresurado. En la base de la obra, donde solíamos tomar agua, encontré su bastón apoyado contra el muro y una pequeña libreta abierta. En la primera página, con caligrafía pulcra, leí: el temor es un andamio que se desploma con el primer viento, la fe, una roca que sostiene montañas. Debajo, otra frase: nos volveremos a ver cuando tu corazón esté listo para la segunda lección. El pulso me martillaba en los oídos. Sentí la certeza de que Eliseo sabía que yo hallaría esa nota, de que cada paso suyo estaba medido. Recordé la advertencia: si tu fe te mueve, habrá testimonio. Miré a mi alrededor. Compañeros comentaban el incidente, algunos me daban palmadas de agradecimiento, otros hablaban de suerte divina. Yo comprendí que la fe, al igual que concreto, requiere mezcla, acción y confianza, valentía y humildad. Esa tarde, cuando el turno terminó, don Ricardo anunció que la empresa pagaría horas extras para revisar toda la estructura y que el bono se repartiría equitativamente entre la cuadrilla. Lucas me abrazó. Bruno me llamó profeta de cascos y Mateo puso nuestra canción de salsa a todo volumen. Yo sonreí, pero mi mente estaba lejos, intentando descifrar el próximo paso de aquel anciano enigmático. En el autobús, abrí la libreta otra vez. Al final de la página había un dibujo, un par de alas estilizadas abrazando una plomada de albañil. Debajo, una fecha, el día siguiente. Comprendí que el viaje apenas comenzaba y que el verdadero andamio que Dios quería reforzar era el de mi propia alma. Mientras las luces de la ciudad parpadeaban tras la ventana, me sentí parte de un plan más grande que cualquier centro comercial, un plan en el que cada gesto de hospitalidad podía abrir portales al cielo. Y supe que, al alba, regresaría a la obra no solo como obrero, sino como testigo de lo invisible. Apenas despuntaba la primera claridad cuando llegué a la obra con el corazón latiendo como martillo neumático. La fecha anotada en la libreta señalaba precisamente hoy, y yo no sabía si sentirme privilegiado o sentenciado. El cielo amanecía encapotado, cargado de nubes densas que parecían planchas de plomo suspendidas sobre nuestras cabezas. El pronóstico no anunciaba tormentas, pero algo en el aire, un olor metálico, casi eléctrico, me dijo que aquel día no seguiría ningún guión humano. Don Ricardo nos reunió de madrugada para una inspección general. Después del susto de la viga, la empresa envió nuevos ingenieros y, con ellos, una lista interminable de refuerzos que teníamos que instalar contrarreloj. Había tensión en el ambiente. Cada soldador apuraba su arco, cada cargador aceleraba el paso. Sentí que el proyecto entero contenía el aliento, como si el hormigón mismo sospechara que algo extraordinario estaba por suceder. Busqué a Eliseo por todas partes, pero no lo encontré. Su bastón seguía guardado en la caseta de herramientas, como un testigo mudo. Lucas se me acercó, con la cara iluminada de gratitud. El tratamiento de su hija había comenzado y los médicos se mostraban optimistas. Me abrazó con fuerza. «Esa libreta tuya vale oro, hermano», bromeó. «Si tu viejo profeta escribe números de lotería, me avisas». Yo sonreí, pero mi mente estaba en otra parte, pendiente del zumbido de los cables, del crujir de las vigas, de cualquier señal que encajara con la advertencia de Eliseo.
El reloj marcaba las 10 cuando el viento empezó a soplar con fiereza inusual. Las lonas que cubrían la fachada ondeaban como velas rasgadas. El polvo se arremolinaba, obligándonos a entrecerrar los ojos. Bruno murmuró que parecía que el cielo quería derribar la obra a soplidos. En el tercer nivel, donde se hallaba la esquina reparada, trabajábamos ahora en la instalación de un panel de vidrio de más de 500 kilos, suspendido por un sistema de poleas. El ingeniero encargado, un joven llamado Herrera, ordenó apresurarnos antes de que el viento arreciara. Yo recordé el círculo rojo en el plano, esa misma esquina. Sentí un nudo en la garganta. Mientras asegurábamos el panel, escuché, por encima del rugido del viento, la melodía que Eliseo tarareaba siempre. No era posible, el anciano no estaba allí. ¿O sí? Giré la cabeza y, entre sombras, vi su silueta al pie de la escalera, su sombrero de paja vibrando como una llama quieta. Alzó la mano y señaló hacia arriba, hacia la grúa que sostenía el cristal. Sus labios se movieron sin sonido, pero su mensaje fue claro. ¡Cuidado! En ese instante, un chillido metálico rasgó el aire. Una de las poleas cedió y el panel de vidrio osciló como un péndulo asesino. Los obreros gritaron. El ingeniero Herrera ordenó soltar cuerdas, pero el viento convirtió el cristal en una guillotina suspendida. Yo corrí hacia la manivela de emergencia para fijar el contrapeso. Mis guantes resbalaron. El sudor me nubló la vista. Lucas trató de ayudarme, pero un cable suelto lo golpeó en el hombro y lo tiró al suelo. Sentí que el miedo me helaba la sangre. Recordé las palabras de Eliseo. ¿Qué pesa más, tu fe o tu miedo? Con un grito que salió de lo más hondo, clavé las botas, agarré la manivela y giré con toda la fuerza que mi desesperación pudo reunir. Un chasquido seco anunció que seguro encajaba. El panel se detuvo, pero no bastaba. Pendía a medio metro de la fachada, balanceándose con violencia. Si se estrellaba, las esquirlas lloverían sobre los niveles inferiores. Entonces vi a Eliseo subiendo la escalera con una agilidad imposible para su edad. Nadie parecía notarlo salvo yo. Llegó hasta mí, puso su mano sobre la mía, su piel ardía como brasa viva, y susurró: «No sueltes». Acto seguido, tomó el extremo de una cuerda caída y la anudó a un perno lateral que, minutos antes, había pasado inadvertido. Sentí un tirón que estabilizó el panel. Bruno y otros 2 obreros aprovecharon para asegurar la estructura con tensores. En cuestión de segundos, el peligro cedió, como si un director invisible hubiese ordenado el silencio en medio de la cacofonía. Cuando todo quedó fijo, me giré para agradecer al anciano, y descubrí que había desaparecido otra vez. En su lugar, sobre el tablón donde estuvo de pie, hallé un pequeño paquete envuelto en papel craft, sellado con cera roja. Lo guardé en mi bolsillo sin abrirlo. La adrenalina aún me nublaba los sentidos. El resto de la jornada transcurrió entre reparaciones y comentarios nerviosos sobre el susto del vidrio. Nadie mencionó haber visto a Eliseo. Don Ricardo, más pálido que nunca, decidió evacuar el tercer nivel hasta nuevo aviso y agradeció públicamente mi reflejo heroico. Yo asentí, incapaz de explicar la verdad sin que me tomaran por loco. Al caer la tarde, mientras la cuadrilla recogía herramientas, me retiré a un rincón tranquilo para abrir el paquete. Dentro encontré una plomada antigua, de bronce, con la misma inscripción hebrea del bastón, y un papelito doblado en 4. La línea recta no se tuerce con el viento. Sé tú esa línea para los que te rodean. Sentí un temblor recorrerme. Aquella plomada no era un recuerdo, era un encargo. Esa noche, en casa, Clara notó mi silencio. Le conté todo: la viga, el panel, el anciano que aparecía y desaparecía. Las frases se parecían escritas para mi alma. Esperaba que dudara de mi cordura, pero me sorprendió con una sonrisa serena. Tal vez Dios escogió tu obra para construir algo más que un centro comercial, susurró. Tal vez te está construyendo a ti. Sus palabras me dieron paz. Coloqué la plomada en la mesa de la cocina y sentí que un nuevo nivel de responsabilidad caía sobre mí, más pesado que cualquier saco de cemento. Comprendí que Eliseo no era solo un profeta encubierto, sino también un arquitecto de carácter, y que mi hospitalidad había abierto la puerta a lecciones que aún no imaginaba. Me acosté tarde, repasando cada detalle. Antes de dormir, oré: Señor, dame la rectitud de esta plomada para no desviarme,
y la valentía de ese anciano para sostener a otros cuando soplen vientos. Afuera, la tormenta que nunca llegó golpeó en forma de llovizna suave, como si el cielo también quisiera descansar. Pero yo sabía que el verdadero temporal se gestaba por dentro, una revolución de fe destinada a sacudir los cimientos de todos los que trabajábamos en aquella obra, y, quizás, más allá de sus muros de concreto. Al amanecer siguiente, la obra parecía un hormiguero sacudido. Inspectores con cascos blancos revisaban planos. Ingenieros de la aseguradora fotografiaban la esquina donde el vidrio casi nos parte en dos y don Ricardo, con ojeras de velorio, repasaba una lista de protocolos de seguridad recién impresos. El incidente había corrido como pólvora. Decían que un canal local enviaría a un reportero para filmar la heroica reacción del obrero que evitó una tragedia. Yo fingí interés, pero por dentro solo buscaba el rastro de Eliseo. Llevaba su plomada en el bolsillo del pecho, como si aquel peso de bronce marcara el compás de mis latidos. La mañana avanzó entre entrevistas improvisadas y bromas nerviosas. Lucas, con el hombro aún dolorido, presumía que su amigo Julián, el profeta de la plomada, había salvado el proyecto. Bruno bromeaba con que cobraría por autógrafos. Mateo, fiel a su salsa, coreaba estribillos de ángeles en la obra. Sin embargo, cada vez que giraba la cabeza, creía ver la silueta del anciano perderse tras una viga o escuchar su tarareo desvanecerse en el eco de los taladros. A eso de las 11, me encomendaron revisar un lote de barras de acero recién llegado. Caminé hasta el depósito trasero, una nave oscura que olía a óxido y serrín. Allí, entre sombras, lo encontré. Eliseo estaba de pie, apoyado en su bastón, observando las varillas como si leyera la historia de cada molécula. No me sorprendió, más bien sentí que el universo volvía a encajar. Pensé que hoy no vendría, susurré, cuidando que mi voz no rebotara en las paredes metálicas. Los profetas no llegan tarde ni temprano, respondió con una sonrisa. Llegan cuando la palabra los llama. Se acercó y depositó en mi mano un pequeño sobre de cuero. Dentro había una pluma estilográfica antigua y un pergamino diminuto enrollado. Lo desplegué. Contenía una lista de nombres, algunos conocidos: Lucas, Bruno, Mateo, el ingeniero Herrera, y junto a cada uno, una frase breve en tinta azul. Junto al nombre de Lucas leí: el amor perfecto echa fuera el temor. Al lado de Bruno, el hijo pródigo encontrará el camino de regreso. Junto a Herrera, el orgullo precede a la caída, la humildad restaura. Bajo mi propio nombre, solo un versículo: Isaías 58 horas y 12 minutos. ¿Qué significa esto?, pregunté, sintiendo un temblor que no provenía del frío. Significa que la obra más importante no se eleva de concreto, sino de carne y espíritu, explicó. Tú serás restaurador de portillos, reparador de calzadas para habitar. Pero primero debes ver a cada hombre como Dios lo ve, no por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser. Quise responder, pero un estruendo nos interrumpió. En la nave contigua, un montacargas se quedó sin frenos y chocó contra un estante de tambores de pintura. Corrí hacia el alboroto. Bruno y otros 2 obreros yacían entre latas derramadas, aturdidos. Uno de los tambores, de 200 litros, se balanceaba sobre el borde superior del estante, amenazando con caer. Sin pensarlo, me lancé y sujeté el tambor con el hombro, sintiendo el peso aplastarme la clavícula. Grité pidiendo ayuda. Nadie se atrevía a entrar por el riesgo de derrumbe. De pronto, Eliseo apareció junto a mí, sosteniendo el otro extremo con una fuerza imposible para su cuerpo enjuto. La línea recta no se tuerce con el viento, recordó, mientras nuestras piernas temblaban. Ahora, empuja. Con un esfuerzo conjunto, depositamos el tambor en el suelo. Cuando volteé para agradecerle, el anciano ya no estaba. En su lugar, sobre el charco de pintura blanca, quedó la huella perfecta de unas sandalias, como si hubiese caminado sobre la superficie líquida sin hundirse. Sentí la piel erizarse. Bruno, todavía aturdido, murmuró: te juro que vi a un viejito ayudarte, pero luego, nada. El personal médico llegó. Por fortuna, solo hubo contusiones leves. Mientras tanto, el ingeniero Herrera apareció con gesto contrito. Había revisado las actas y descubierto que Montacargas llevaba semanas sin mantenimiento. Su firma figuraba en la hoja de inspección.
Se acercó a mí con ojos humedecidos. «Torres, perdóname», balbuceó. Mi soberbia puso vidas en peligro. Recordé la nota junto a su nombre. El orgullo precede a la caída, la humildad restaura. Sentí que el rompecabezas encajaba. Puse una mano en su hombro. «Lo importante es que aprendas la lección», dije. «Todos estamos aquí para levantar algo más que paredes». Esa tarde, la dirección anunció que la obra se detendría 48 horas para una auditoría completa. Los obreros recibimos el pago íntegro y un bono extra. Muchos lo atribuyeron a la buena racha iniciada con mi intervención. Yo sabía que era el eco de algo más profundo. Al salir, Lucas me alcanzó con una sonrisa radiante. El hospital había confirmado que su hija reaccionaba positivamente al tratamiento y que los gastos quedarían cubiertos por un programa estatal recién aprobado. Recordé la frase junto a su nombre y sentí un nudo de gratitud. Ya en el autobús, desenrollé de nuevo el pergamino. El versículo de Isaías saltó a mis ojos. «Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás». Comprendí que mi papel no era solo evitar accidentes, sino reconstruir vidas. La mía, la de mis compañeros, quizá la de cualquiera que se cruzara en mi camino. La pluma antigua pesaba en mi mano, un recordatorio de que, a partir de ahora, cada palabra que pronunciara o escribiera podía erigir o derrumbar puentes invisibles. Llegué a casa exhausto, pero con un fuego nuevo en el pecho. Clara me esperaba con Valentina dormida en brazos. Le conté los milagros del día, las huellas en la pintura, la lista de nombres. Ella escuchó en silencio. Al final, me besó la frente. «Si Dios te confía secretos», susurró, «será porque sabe que los guardarás con humildad». Coloqué la plomada y la pluma sobre la mesa, junto al pergamino. Comprendí que cada objeto era una pieza de un plano mayor que aún no alcanzaba a ver. Mientras apagaba la luz, sentí el eco lejano del tarareo de Eliseo, como un hilo sonoro que me guiara en la oscuridad. Y supe, sin sombra de duda, que el anciano volvería cuando llegara la siguiente lección, y que yo debía estar listo para sostener el peso del mensaje, así como había sostenido aquel tambor, con los brazos temblando. Sí, pero con el corazón firme, alineada a la rectitud de una plomada que ya no me pertenecía solo a mí, sino a todos los que esperaban, sin saberlo, ser hospedados por un acto de fe. La obra permaneció oficialmente clausurada por 48 horas, pero la mente de todos seguía zumbando como un generador que no sabe apagarse. Aquella mañana gris decidí llegar de todos modos, movido por una inquietud que me quemaba el pecho. Sentía que algo grande estaba a punto de suceder, una pieza final que encajaría todo el rompecabezas. El acceso principal estaba custodiado por un guardia de seguridad nuevo, un muchacho que no me conocía. Tras explicarle que solo quería recoger herramientas personales, me dejó pasar. El silencio del lugar, antes rebosante de martillos y radios, resultaba casi sagrado. Caminé por los pasillos de concreto con la plomada de bronce golpeando mi pecho a cada paso, recordándome que la rectitud no depende de la multitud, sino de la conciencia. En el fondo del predio, junto al viejo contenedor de escombros, hallé a Lucas y a Bruno. No esperaban verme. Habían venido por curiosidad, a ver si el profeta aparecía, bromeó Lucas. Apenas intercambiamos unas palabras, un trueno desgarró el cielo. Las nubes, que amanecieron plomizas, adquirieron un tinte violeta inquietante. Un olor a tierra mojada flotó antes de que cayera la primera gota. Bruno, siempre sensible a los presagios, frunció el ceño. «Ese color no es normal, hermano». Recordé, como un relámpago, la frase de Eliseo sobre los cimientos que se estremecen cuando la fe se prueba, y sentí que el examen final se acercaba. De pronto, escuchamos un estrépito proveniente de la calle trasera, donde una vieja pensión de obreros se alzaba pegada al muro del proyecto. Corrimos hacia la reja y vimos como una de las paredes laterales, debilitada por filtraciones, se agrietaba bajo la furia de la lluvia repentina. Entre los gritos, distinguí la voz de doña Marta, la anciana que cocinaba para varios trabajadores. «Hay niños adentro». Apreté la plomada con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. El guardia dudó en abrir la puerta de emergencia, pero Lucas lo empujó. «Vamos, hombre, es cuestión de segundos». Entramos a la pensión atravesando un charco que nos llegaba al tobillo. La instalación eléctrica chisporroteaba como serpiente furiosa.
Dentro, el caos. El techo goteaba en cascada. Un olor a gas se mezclaba con el polvo de ladrillos. Encontramos a doña Marta tratando de sostener un armario para que no cayera sobre dos pequeños, hijos de un albañil boliviano que había salido a buscar trabajo temporal tras la clausura. Bruno cargó a la niña más pequeña. Lucas levantó al niño. Yo busqué un punto seguro para evacuar, pero la única salida trasera estaba bloqueada por un derrumbe parcial. Sentí el rugido de la pared cediendo, como un animal herido. Entonces vi a Eliseo de pie junto al umbral, empapado, su bastón brillando con un fulgor que no era reflejo de ningún relámpago visible. No habló, solo golpeó el suelo con el bastón y señaló hacia arriba, al ático donde una vieja claraboya permanecía intacta. Comprendí al instante, la única ruta era vertical. Subí por la escalera de madera, que crujía como huesos viejos. La claraboya estaba sellada con clavos oxidados. Recordé la plomada. La até al extremo de una cuerda encontrada entre herramientas y la usé como péndulo improvisado para golpear el cristal. 3, 4, 5 impactos. El vidrio estalló hacia afuera, dejando un marco abierto al cielo. Grité a mis compañeros que me pasaran a los niños. Bruno subió primero, entregándome a la pequeña, mientras Lucas, con el hombro lesionado, hacía un esfuerzo sobrehumano para subir al segundo nivel. El trueno más fuerte sacudió el edificio. Sentí la estructura estremecerse como un barco en naufragio. Eliseo apareció detrás de Lucas, sosteniendo la base de la escalera con una fuerza que desmentía sus años. Sus ojos me buscaron entre la penumbra y, sin palabras, transmitieron la urgencia del siguiente paso. Fe, no miedo. Ayudé a los niños a trepar por la claraboya hacia el techo de zinc, donde el agua corría como un río desbocado. Luego subieron doña Marta y Bruno. Cuando Lucas intentó ascender, su hombro falló y resbaló. Lo sujeté del brazo justo a tiempo. Sentí que su peso me arrastraba, pero una mano se apoyó en mi espalda y me estabilizó. Eliseo, otra vez, actuando como ancla invisible. Juntos, impulsamos a Lucas hacia la abertura. Yo fui el último en salir. Al girar para darle las gracias al anciano, lo vi sonreír con una paz que desafiaba la tormenta. Cerré los ojos un segundo para parpadear el agua, y cuando los abrí, él ya no estaba. Solo quedó su bastón, apoyado contra la pared que empezaba a colapsar. En el techo, la lluvia nos azotaba con furia. La pensión crujió y se desplomó parcialmente, pero nosotros estábamos a salvo. Bomberos y ambulancias llegaron atraídos por el estruendo. Nos evacuaron con cuerdas a un edificio vecino. Doña Marta lloraba de gratitud. Los niños tiritaban bajo mantas térmicas. Lucas sollozaba sin vergüenza. Un paramédico me examinó la clavícula. Estaba magullada pero ilesa. Entre la confusión, nadie más habló del anciano. Para los demás, solo habíamos sido obreros valientes empujados por el instinto. Yo sabía que había algo más, un plan divino que utilizaba nuestras manos como herramientas. Horas después, cuando la lluvia cesó, regresé a la obra. El bastón de Eliseo seguía allí, indemne entre los escombros. Lo levanté con reverencia. En la empuñadura había ahora una nueva inscripción, tallada con precisión. Hebreos 13:2. Comprendí que el círculo se cerraba. La lección final era la misma que la primera, pero ahora llevaba el peso de la experiencia vivida. Nunca subestimar a quien ayudas, porque en ese acto se esconde la presencia misma de Dios. Regresé a casa bajo un cielo limpio, como si la tormenta hubiera barrido no solo la ciudad, sino también las dudas que me perseguían. Clara me esperaba con Valentina despierta, ansiosa por abrazarme. Les conté lo sucedido. Mis palabras salían entrecortadas, pero mis ojos ardían de certeza. Clara tomó el bastón, la plomada y la pluma y los colocó sobre la mesa, alineados como los planos de un arquitecto celestial. Ahora entiendes, dijo, que cada herramienta es un recordatorio de lo que estás llamado a construir. Esa noche escribí por primera vez en la libreta de Eliseo, con la pluma azul. Hoy hospedé a un profeta sin saberlo, y, al hacerlo, encontré mi vocación. Ser puente, ser línea recta, ser brazo que sostiene cuando todo se tambalea. Al terminar, la tinta pareció brillar un instante, como si el cielo rubricara mi declaración. Me dormí con la sensación de que los cimientos de mi vida habían sido reforzados para siempre, y con la certeza de que aún quedaba una última palabra por pronunciar,
Un testimonio que debía compartirse con todos los que alguna vez se preguntaron si sus actos pequeños podían desencadenar milagros. La mañana siguiente al derrumbe de la pensión amaneció con un cielo límpido, como si la tormenta hubiese escurrido cada duda que quedaba en mi interior. Sin embargo, la ciudad entera parecía agitada. Los noticieros repetían las imágenes de la pared colapsada, los comentaristas alababan la valentía de un grupo de obreros anónimos y, entre líneas, surgía la figura casi legendaria de un anciano desconocido que nadie conseguía registrar con claridad. Yo caminaba por la acera rumbo a la obra, aún clausurada por la auditoría, y sentía que cada paso me alejaba del viejo Julián que solo soñaba con un jornal seguro. Ahora, dentro de mí, vibraba una convicción nueva, un llamado que no sabía nombrar pero que me urgía a agir. Frente a portón, una multitud inesperada me aguardaba. Reporteros con micrófonos, vecinos del barrio, colegas de otras construcciones, incluso un grupo de seminaristas que aseguraban haber visto una luz dorada salir del techo de la pensión justo antes de que los niños aparecieran sanos sobre la azotea. Entre frases y preguntas, distinguí a Lucas, con el brazo en cabestrillo, sonriendo como quien carga una buena noticia. A su lado, su esposa sostenía a la pequeña Andrea, cuyos ojos brillaban libres del temor que los había ensombrecido por meses. Bruno también estaba allí, apoyado en una muleta prestada, y Mateo agitaba su radio portátil, decidido a poner salsa en la celebración espontánea que se armaba en plena calle. Cuando finalmente pude cruzar el portón, me topé con don Ricardo y un grupo de directivos de la empresa. El capataz, antes altivo, me recibió con un abrazo torpe, consciente de que algo irremediable había cambiado entre nosotros. Sin preámbulos, me informaron que la constructora decidirá convertir parte del predio, originalmente destinado a estacionamientos, en un centro comunitario con guardería, consultorio médico y comedor popular. La ciudad necesita un cimiento más sólido que el concreto, dijo uno de los ingenieros, repitiendo palabras que, sin saberlo, calcaron la esencia de lo que Eliseo me enseñara. Yo asentí, sintiendo la plomada de bronce palpitar en el bolsillo como si aprobara la decisión. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Las autoridades laborales reconocieron públicamente la negligencia en las inspecciones y lanzaron un programa de capacitación gratuita para obreros sobre seguridad estructural. La primera sede piloto sería, justamente, nuestra obra. A mí me ofrecieron dirigir el curso junto con el ingeniero Herrera, quien, tras firmar la admisión de su error, se convirtió en el alumno más aplicado, dispuesto a demostrar que la humildad puede soldar grietas invisibles en el carácter. Lucas, inspirado por la sanación de su hija, organizó una colecta permanente de medicamentos para familias sin recursos. Bruno se inscribió en clases nocturnas de gestión de riesgos, decidido a que ningún compañero volviera a caer por falta de previsión. Hasta Mateo cambió su emisora de salsa por un programa de testimonios cristianos que sonaba cada amanecer y que, curiosamente, incluía de vez en cuando un antiguo himno parecido al tarareo de Eliseo. Mi casa también se transformó. Clara convirtió la sala en pequeño almacén de víveres. Valentina, con apenas 6 años, dibujaba ángeles con cascos y botas y los colgaba en la puerta para proteger a los que entren. Según sus propias palabras, las noches, antes ocupadas por mi agotamiento, pasaron a ser un taller improvisado de cartas. Respondía a desconocidos que enviaban agradecimientos, a estudiantes de arquitectura que pedían consejo, a ancianos que compartían historias de fe enterradas bajo décadas de silencio. Cada vez que firmaba, lo hacía con la pluma azul que Eliseo me dejara, y la tinta parecía correr más fluida cuanto más sincero era mi testimonio. Un viernes, al caer la tarde, don Ricardo reunió a toda la cuadrilla en la esquina reparada, la misma que casi se vino abajo, y anunció que, por votación unánime de la empresa y del sindicato, el nuevo centro comunitario llevaría el nombre Fundación Plomada Viva. Al escuchar esas palabras, sentí que el mundo se detenía. La plomada ardió en mi bolsillo, recordándome que cada línea recta que trazamos con el corazón termina por hacerse visible en la tierra. Aplausos, abrazos, lágrimas. Pero lo más impactante fue ver al ingeniero Herrera hincarse sobre concreto aún fresco, con un cincel, grabar Hebreos 13:2 justo en la base de la placa inaugural. El estruendo del martillo sobre la piedra se mezcló con el canto de los obreros, y por un instante tuve la certeza de que el cielo entero se inclinaba para escuchar. Esa noche, ya en casa,
Abrí la libreta del liceo y hallé una página nueva que no recordaba haber visto. Decía: cuando el edificio esté listo, el mensajero partirá, pero la misión apenas comenzará. Tu voz será andamio para los que buscan sentido. Tu ejemplo, mezcla de cemento que une fe y acción. No temas al peso. El maestro construye en ti un templo que ningún viento podrá derribar. Me quedé mirando aquellas letras como si ardieran, comprendiendo que la obra exterior era solo la maqueta de otra, invisible, destinada a levantar espíritus cansados. Entonces sonó el teléfono. Era la productora de un canal de televisión nacional. Querían que contara en horario estelar la historia del obrero que hospedó a un profeta encubierto. Sentí un vértigo extraño, mezcla de pudor y responsabilidad. Recordé a Eliseo diciendo que la hospitalidad es puente por donde camina la providencia. Tal vez aquella entrevista sería otro tramo de ese puente, una tabla más que debía colocar con manos firmes. Miré a Clara. Ella asintió con la serenidad de quien sabe que las grandes construcciones se sostienen en la obediencia de los detalles. Colgué el teléfono y salí al patio trasero. El cielo estaba limpio, tachonado de estrellas. Entre los macizos de flores que Clara cuidaba, distinguí algo que no estaba antes: una pequeña piedra pulida, con un símbolo de alas grabado. La levanté. Al reverso, apenas visible, una fecha futura, el día de la inauguración oficial de la fundación. Entendí que Eliseo, donde quiera que estuviera, seguía marcando el camino con migas de eternidad. Respiré hondo, sentí el olor de la tierra húmeda y recité en voz baja: aquí estoy, Señor, que mis manos sean tus herramientas, que mi voz sea tu plomada, que mi vida sea hospitalidad para los que buscan un refugio. Volví al interior con la piedra en la mano y la coloqué junto a la plomada, la pluma y el bastón, formando un pequeño altar doméstico. Valentina se acercó curiosa. Le conté que cada objeto recordaba una lección de amor y coraje. Ella sonrió y, con la inocencia de quien cree sin ver, dijo: entonces somos una familia de constructores del cielo. No pude contener las lágrimas. Abracé a mi hija, a mi esposa, y supe que, aunque los titulares del mundo se apagaran, el legado invisible ja había comenzado a erguer columnas en coracoes que tal vez yo nunca conociese. Y comprendí, finalmente, que el verdadero profeta encubierto no era solo Eliseo, era cada persona dispuesta a tender la mano, a ofrecer agua, a detener un derrumbe, a clavar un versículo en la base de su vida. Esa noche dormí en paz, convencido de que la historia aún no terminaba, pero de que los cimientos, por fin, estaban firmemente anclados en la roca. El día de la inauguración llegó con un amanecer dorado que parecía pintado a propósito, nubes apenas rosadas, brisa suave, el murmullo lejano de la ciudad despertando. El antiguo terreno polvoriento se había transformado en la fundación plomada viva. Un edificio modesto pero luminoso, con ventanales amplios y un letrero de hierro forjado que exhibía Hebreos 13:2. Mientras ajustaba mi casco, no como obrero, sino como invitado de honor, sentía la plomada de bronce golpearme el pecho a cada paso, recordándome la línea recta que ahora me correspondía trazar en las vidas de otros. Valentina llevaba un lazo blanco en el cabello y sostenía la pluma azul como si fuera un cetro. Clara caminaba a mi lado, radiante, sosteniendo la piedra alada que habíamos hallado en el jardín. Al entrar, el murmullo de la multitud me envolvió. Vecinos, trabajadores, autoridades, periodistas, niños correteando entre macetas recién plantadas. El ingeniero Herrera me saludó con un apretón de manos firme. En sus ojos ya no había soberbia, sino el brillo de quien ha encontrado un propósito más alto que los cálculos estructurales. Subí al estrado improvisado sobre tablones. Quise que fuera de madera, para no olvidar mis raíces, y miré aquel mar de rostros expectantes. Recordé cada instante, la taza de agua ofrecida, la viga agrietada, el vidrio oscilando, el tambor de pintura, la claraboya rota, la pared colapsada, y sobre todo, la figura de Eliseo apareciendo y desvaneciéndose como un susurro del cielo. Tomé aire y comencé a hablar, no con la voz temblorosa del miedo, sino con la firmeza que solo concede la gratitud. Narré la historia desde el principio, sin adornos. Conté mis dudas, mis noches de cansancio, la vergüenza que sentía al no poder ofrecer más a mi familia. Confesé cómo un anciano desconocido me había señalado grietas invisibles en el concreto y en el alma. Cada vez que pronunciaba su nombre, sentía un cosquilleo eléctrico recorrer la sala,
como si Eliseo caminara entre los presentes, tocando hombros, sembrando silencios llenos de significado. Cuando terminé, un silencio profundo cubrió el auditorio. Podía oír el zumbido de las lámparas y el latido acelerado de mi propio corazón. Entonces Lucas se levantó desde la primera fila, con Andrea en brazos, y contó cómo el tratamiento de su hija había sido cubierto en tiempo récord después de aquella promesa susurrada por el anciano. Bruno, apoyado aún en su muleta, relató que había aprobado el curso de gestión de riesgos y que empezaría a trabajar como supervisor de seguridad en otra obra, decidido a detectar grietas antes de que el viento las delate. Doña Marta, con delantal nuevo, anunció que la cocina comunitaria de la fundación serviría 100 comidas diarias en honor al profeta que pidió un vaso de agua y nos dejó un río de bendiciones. El ingeniero Herrera, con voz quebrada, pidió perdón público por su negligencia y donó su primer mes de sueldo al programa de becas técnicas para jóvenes albañiles. Las palabras flotaban en el aire como clavos candentes, soldando corazones. En ese instante, sentí un impulso irrefrenable. Saqué la plomada, la pluma y la piedra alada y las coloqué sobre un atril de madera. Expliqué que no eran reliquias mágicas, sino recordatorios tangibles de que la fe sin obras es como un plano sin cimientos. Estas herramientas son suyas, dije, señalando a la multitud, porque la línea recta que Dios quiere trazar en esta ciudad no depende de un solo hombre, sino de cada mano dispuesta a sostener al otro cuando sopla el viento. Una oleada de aplausos me envolvió. Algunos lloraban abiertamente, otros alzaban las manos, y yo sentí que el techo se hacía demasiado pequeño para contener la gratitud que ascendía como incienso. Entonces, en la puerta lateral, lo vi, Eliseo, con su sombrero de paja, apoyado en el bastón. Nadie más pareció notarlo. Sus ojos brillaban con la misma ternura y determinación de aquel primer día. Sonrió, asintió una vez y levantó su bastón en un gesto de despedida. Quise correr hacia él, pero un grupo de niños se abalanzó sobre mí, pidiéndome que les firmara sus cascos de juguete. Cuando logré abrirme paso, el anciano ya no estaba. En el marco de la puerta quedaba, eso sí, una marca reciente, la silueta de dos alas talladas en la madera, aún frescas, como si un fuego suave las hubiera dibujado. Entendí que el mensajero había partido, que la misión ahora nos pertenecía. Al caer la tarde, después de cortar la cinta y servir la primera comida en el comedor, salí al patio trasero para respirar. El cielo encendido de naranja recordaba el hormigón al atardecer. Saqué la libreta de Eliseo, ahora mía, y escribí. Hoy, la hospitalidad abrió un edificio, pero mañana abrirá corazones que todavía temen al derrumbe. Que mi vida sea andamio para ellos. Cerré la libreta y, por un momento, creí escuchar el tarareo lejano del anciano mezclado con la risa de los niños. Sonreí. Su canto vivía ya en cada pared recién pintada, en cada ladrillo colocado con manos voluntarias. Regresé al auditorio donde las luces se apagaban. Sobre el estrado quedaban la plomada, la pluma y la piedra. Las tomé con cuidado y las guardé en un pequeño cofre de madera que Valentina había decorado con cruces y cascos. Antes de cerrar la tapa, susurré una oración sencilla. Gracias por confiar en un obrero anónimo. Que nunca falte agua para el sediento, ni sombra para el cansado, ni una mano firme para quien tambalea. El candado hizo clic, y supe que ese sonido sellaba no un final, sino un comienzo. Caminé hacia la salida principal. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas terrenales. Sentí el peso dulce de la responsabilidad y la ligereza inefable de la fe que ya no duda. Y mientras atravesaba el umbral, recordé las primeras palabras de Eliseo. La piedra más pesada no es la que llevas en la espalda, sino la que permites que te oprima el corazón. Miré atrás. El edificio resplandecía, y en sus muros de concreto podía imaginar alas invisibles sosteniéndolo. Entonces comprendí que cada acto de bondad, una taza de agua, un consejo oportuno, un hombro ofrecido, es, en realidad, un ladrillo en la arquitectura del reino. Y me prometí que, mientras tuviera aliento, seguiría construyendo. Amigo de fe y sabiduría, si esta historia te inspiró, regálanos un me gusta, comparte el video y suscríbete para que juntos levantemos más puentes de fe y esperanza. Activa la campanita y acompáñanos en las próximas historias, porque quizá el próximo milagro empiece con tu gesto de hospitalidad. Hasta pronto.